Francisco. Hola Bárbara. Hoy tenemos preparada una conversación contigo con respecto al Día Mundial de la Filosofía. Y el objetivo es acercar la filosofía al día a día y la importancia que puede tener en nuestras vidas, ¿verdad? La verdad es que sí. Esta efeméride que proclamó la UNESCO ya hace algunos años nos hace prestar atención al valor de la filosofía. Y como es un programa internacional que está dirigido a gobiernos, no solamente a la población, sino a todas las instituciones, es una muy buena iniciativa para ir convenciendo a todo el mundo de las bondades y la utilidad de la filosofía. Uno de los primeros temas que salió cuando quedamos para preparar esta entrevista fue el tema de la identidad. Tanto a nivel individual como en lo social y lo grupal. Y es que en los últimos años se ha explotado mucho esta idea de pertenecer a algún grupo, en identificarte con alguna cosa. Y a veces, no solo a grupos, sino a opiniones. Y bueno, aparte de las características físicas, de sociales, incluso de orientación sexual. Esto ha llevado que en algunas ocasiones no estemos receptivos a tener conversaciones con personas que no piensan lo mismo que nosotros. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que esto se está dando? Pienso que hay varios factores en juego, varias causas. Una es precisamente la crisis que atravesamos de identidad. Una crisis que no solamente es individual, sino que también es regional, una crisis de identidad de los pueblos. Y por otro lado también hay un elemento muy importante que es el miedo. El miedo a la soledad, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no pertenecer a nada. Porque precisamente esos valores que nos identificaban con algo y que nos permitían pertenecer están en crisis, están como desaparecidos. Y esto siempre ha generado formar pequeños núcleos o pequeños grupos donde nos sentimos realmente cómodos, pero que se fundamentan en aspectos, vamos a decir, un tanto superficiales de nuestra vida. Por ejemplo, si vestimos todos igual, es como una manera de identificarnos. Da igual de dónde seamos, da igual qué apellido tengamos, da igual. Lo que importa es que aceptamos a aquel que se viste de esta manera. Y eso conlleva también una manera de interpretar la vida, que puede ser irracional, no tiene por qué ser racional, que a lo mejor no se fundamenta en una investigación profunda de la vida, sino en elementos que nos van bien, que no nos generan ningún problema, que no nos generan ninguna inquietud. Salir de ese grupo y tratar temas que no son con los que yo me siento seguro, efectivamente genera esa distancia o ese diálogo entre personas de diferente generación o personas que pertenecen a diferentes grupos. A raíz de la identidad es casi lógico hablar de la belleza, de la estética, del culto que tenemos en el cuerpo. Desde nuestro punto de vista actual, claro está, no como era considerada en la antigua Grecia. Es tal la importancia al culto al cuerpo que lo interno, la parte de la personalidad, el conocimiento, queda velado, no tiene importancia. Y eso es también, desde mi punto de vista, consecuencia de cómo hemos ido entendiendo la vida y el ser humano, o los seres vivos. Porque llevamos varios siglos de una visión materialista en la que poco a poco elementos muy materiales se han convertido en iconos de referencia.
en los últimos decenios han sido los actores y las actrices de Hollywood. Y en el mundo oriental, los actores y actrices de Bollywood. Y claro, ellos representan un símbolo de un personaje. Pero el actor y su imagen han pasado a ser los protagonistas. Ya no nos identificamos solamente con la historia, con el personaje, con los valores, con las pruebas que pasa determinado hombre o determinada mujer en esa historia, sino que nos identificamos con el actor, con su éxito y con su apariencia. Así que hay un juego, a veces, que no podemos ni mucho menos prever, donde diferentes causas se van enlazando y esta visión materialista que cosifica las cosas y que nos hace creer que somos un cuerpo y nada más, sumado a un elemento de tanta influencia como es el cine o como son los cantantes, hace que generación tras generación, sin darnos cuenta, hayamos considerado que lo más importante es la apariencia, y en esa apariencia apoyamos nuestra identidad. Pero claro, eso nos torna vacíos. Es la vida interior tan importante. Y es lo que vemos actualmente. Vemos una gran preocupación por el aspecto físico, por la apariencia, por la estética entendida como el culto a lo superficial. Y por otro lado, una gran tristeza, desorientación, falta de valores, falta de futuro, desesperanza en unos países que en principio tenemos todo aquello que se nos ha dicho que nos haría felices. Tenemos propiedades, dinero, comida, distracción, arte, pero no nos basta. Yo creo que la clave debe estar en que busquemos la identidad en ese otro yo que ha quedado como una cenicienta, que es el yo interno. Es curioso esto porque hay países como Noruega que, queriendo evitar esta tendencia o queriendo erradicarla un poco, han promovido una ley que prohíbe a las campañas publicitarias usar filtros. Filtros que primero no promuevan un aspecto físico y real, y también para evitar publicidades engañosas. Claro, meternos en el tema de los filtros es un tanto peliagudo, porque por un lado tenemos un gran culto al cuerpo, pero esto también nos demuestra que sentimos cierta vergüenza también hacia él. Además, es curioso que ha salido un pequeño estudio de Facebook que dice que justamente las redes sociales son perjudiciales para los adolescentes en el tema mental, psicológico, precisamente por la promoción de cánones que no son reales. Muy interesante los datos que me comentas, que no lo conocía, este cambio legislativo en Noruega, y que precisamente nos habla de estas carencias que tiene la juventud. Yo creo que no hay que demonizar a las redes sociales, como tampoco echarle la culpa de la falta de futuro a que los jóvenes estén desorientados, porque pienso que eso, sobre todo lo segundo, ha ocurrido siempre. Las redes sociales obviamente no, es un elemento muy contemporáneo, sino una falta de criterio. ¿Qué ocurre? Que construirse un criterio requiere tiempo, requiere reflexión, requiere imaginación, requiere conocerse a sí mismo. Toda una serie de valores y herramientas que la filosofía siempre ha tenido, desde sus inicios, que no sabemos realmente si fueron en Grecia o muy anteriores. La filosofía y el filosofar siempre nos ha dado herramientas para que cada uno construya su propio criterio de vida y darle la importancia que se merece cada cosa. Que los gobiernos empiezan a regular por ley estos aspectos, yo creo que es el síntoma más evidente de un fracaso social, porque la educación nunca debería imponerse por ley, construir un criterio nunca debería ser impuesto por una ley.
dejando de lado el tema de la identidad, la imagen y la belleza. Pero sí, siguiendo con las redes sociales, a mí personalmente lo que me ocurre es que me es imposible meterme en Twitter. Es un hervidero que lleva la rabia y que está plagado de multitud de opiniones. Y de gente que considera que no solo tiene la razón, sino que tiene verdades absolutas. Y en el casual de que alguien tuviera una verdad absoluta, es imposible que no aparezcan detractores, sea el tema que sea. Esto también enlaza con lo que hablábamos de esto de adherirnos a grupos y cómo de alguna manera nos liberaba de cierta incertidumbre sentir que pertenecemos a algo, pero que también detrás de muchos grupos puede despertar movimientos de conspiranoicos y demás. Pero bueno, dicho esto, ¿existe una sola verdad? ¿O es posible alcanzar algún tipo de consenso? Sobre todo en el campo de la ética, que es realmente el que nos interesa. Creo que es el tema de los temas en la historia de la filosofía. ¿Existe una verdad? Yo soy partidario de pensar que existe una verdad y de que esa verdad es una verdad humana. Es decir, conocer la verdad universal es prácticamente imposible para el ser humano. Pero si el ser humano es un ser que existe, que tiene una naturaleza, que hay cosas que efectivamente nos sientan mal y cosas que efectivamente nos sientan bien, si nuestra evolución ya no depende solamente de una adaptación al medio ambiente, sino ya a cuestiones culturales y éticas, y la evolución tiene sus leyes, debe existir una verdad humana. Yo creo que la verdad tenemos que sacarla de ese pedestal inaccesible en el que la hemos colocado durante X siglos y buscar la verdad humana, una verdad universal. ¿Qué ocurre? Que la verdad, yo pienso que no debe ser algo monolítico, porque en la naturaleza no hay nada fijo que no se pueda adaptar. Yo creo que la verdad es flexible. Y cada uno de nosotros, en función de la época de la vida en la que está, de la cultura en la que ha nacido, del país o la ideología política que tiene, de la religión, puede tomar contacto y alcanzar una parte de esa verdad, insisto, humana. El problema es que como nos hemos quedado sin referencias, nos manejamos solamente con opiniones. Y las opiniones, al decir de los filósofos clásicos, es la ignorancia disfrazada de verdad. Y ahí es donde todo se complica. Sí, un tema bastante complicado. Bueno, hemos repasado mucha actualidad, problemas que nos importan a las personas de a pie, y a pesar de ello se te ve muy tranquilo, muy consciente de tu situación y en control. ¿A qué se debe esto? ¿Es la filosofía? Y si es así, a ver, ¿cómo puede ayudar? ¿Cuál es la utilidad que tiene la filosofía en nuestra sociedad? Sí, se debe a la filosofía. Y esto no es algo nuevo, sino que una de las grandes figuras que hizo que la filosofía nos pudiera servir para mejorarnos, para conocernos, para ir dominando, es decir, pudiendo conducirnos, que para mí eso es dominar. Dominar no es aplastar, sino poder tomar una decisión de hacer algo y poder llevarla a cabo según mi criterio. Fue Sócrates. Sócrates toma la dialéctica anterior, una dialéctica tremendamente filosófica, y usa la dialéctica para llevarla a la moral. Y dice, enseña, ¿no?, a través de Platón, que si no somos capaces de ver y superar nuestros miedos, ninguna dialéctica nos puede llevar a la sabiduría. Así que después de unos cuantos años
dedicado a vivir con pasión esta filosofía, pues estoy bastante satisfecho porque me ha permitido no tanto tener un control, sino poder conducir mi vida y vivir lo que realmente me importa. Las apariencias cambian, pero lo que realmente nos importa, pienso que nos persigue como una sombra toda la vida. Y creo que esta es la mayor utilidad de la filosofía. Yo creo que si pudiéramos hacer que todas las generaciones, no solamente los jóvenes, también los adultos, los ancianos, pudieran vivir esta experiencia de que las ideas nos hagan mejores a través de una formación del carácter, se irían borrando las dudas de si la filosofía es útil o no es útil. Pero una filosofía que tenga sus raíces en la moral y que tenga sus copas en lo espiritual, que no se olvide ningún aspecto del ser humano y de la vida. Una filosofía solamente intelectual para una serie de iniciados que conocen todos los libros de determinado tema, pues será útil para ellos, pero no para la gente. Y la filosofía siempre ha tenido un compromiso con la sociedad, con la historia y con el futuro. Y en ese sentido es útil, porque es una herramienta, como decíamos al principio, para trabajar, para ir esculpiendo esa escultura que es cada uno. El conócete a ti mismo sigue siendo vigente y útil. Hablando de la filosofía para todos, para conocerte a ti mismo, siempre pensamos en los jóvenes, ¿no? Y aquí entra algo interesante, que es como decisiones como que la filosofía desaparezca de los institutos, nos lleva a cuestiones de, por ejemplo, si se requiere de cierta madurez para adentrarse en la filosofía, ¿no? Algo curioso, que justo en la antigua Grecia era todo lo contrario, se consideraba que la filosofía era para la juventud y que luego cuando sentaban la cabeza se debían dedicar a otras cosas, ¿no? ¿Y crees que esto puede ser contraproducente, quitar la filosofía de los institutos, o que la filosofía tiene una edad y que necesita de una madurez obligatoria? Y a raíz de eso, ¿de qué manera podría ayudar la filosofía a la juventud? Un filósofo de este siglo dijo que la filosofía es una música que se hace con el alma. Y tú que eres música y músico, sabes que cuanto antes se empiece a enseñar, mejor. Yo también pienso lo mismo respecto a la filosofía. Es muy bueno que los niños aprendan a filosofar con un método que esté adecuado a su psicología y a su edad. Y respecto a los jóvenes, ¿cómo no recordar que Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud de Atenas? Y sabemos que fue una acusación infundada. ¿Por qué les pervertía? Porque les enseñaba a pensar por ellos mismos. Y claro, una juventud que piensa por ella misma no puede ser manipulable. ¿Qué político le va a manipular? ¿Qué iglesia le va a manipular? Así que realmente la filosofía no es que sea útil o no útil, es peligrosa. Y es peligrosa, claro que sí, porque incide en el valor del individuo. Y es bueno que los jóvenes aprendan no a jugar dialécticamente, no a aprender a convencer, a persuadir, sino a filosofar, a reflexionar, a tomar decisiones y a asumir las consecuencias de sus decisiones. Porque es en la acción donde realmente nos damos cuenta si esa idea no va con nosotros o no, si merece la pena seguirla o no. Y la filosofía tiene que llevar a los jóvenes a una conciencia de sí mismos y a una conciencia también de su protagonismo en la sociedad.
Es algo que necesitan urgentemente, protagonismo. Un protagonismo en cuanto a tomar decisiones, de hacer actividades, proyectos que engloben a la comunidad, que ellos dirijan esas acciones, que tengan libertad para hacerlas y que puedan ver que esas acciones mejoran un barrio, mejoran una calle, mejoran una familia. Cuando no tienen este espacio de protagonismo, que es benéfico para la comunidad, los jóvenes lo van a buscar, ese protagonismo, por otras vías, que tal vez sean perjudiciales para ellos y perjudiciales para la colectividad, como puede ser el alcohol, las drogas, la violencia. Así que sí, la filosofía, cuanto antes, bien pensada y sobre todo para los jóvenes. Bueno, identidad, imagen, redes sociales, juventud. Todo problemas a resolver. Bueno, quizá la palabra son retos. Sí. Pero si volvemos sobre nosotros mismos, sobre uno mismo, imagínate a esa persona que lo único que desea es ser feliz. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías como filósofo y director de una escuela de filosofía a la manera clásica? Lo primero, que la felicidad se puede conquistar. La felicidad empieza cuando tomamos la decisión de ser felices. No es una cuestión de repetirse cada día 3 palabras: voy a ser feliz, voy a ser feliz. No es cuestión de autosugestionarse, porque eso es superficial, sino de desear ser feliz. En una escuela de filosofía como la que dirijo se dan las condiciones adecuadas, porque uno recibe ideas de diferentes filosofías, diferentes mentalidades, de tal manera que seguro que va a encontrar una que concuerda con su manera de vivir. Y si tiene dudas sobre cómo aplicarlo, pues tiene a los profesores, que también están en esa labor de filosofar. Sobre la felicidad habló mucho Aristóteles, con muy buen sentido, y podríamos decir, al menos en mi experiencia, mi evidencia interior, que la felicidad es una especie de amistad entre lo que hay dentro mío y lo que yo hago en el exterior. Es una amistad, una concordancia entre lo que soy y lo que aparento. O dicho en palabras del budismo, ¿no? Es no tener deudas con nuestra conciencia. No tener deudas con nuestra conciencia. Creo que ahí radica la felicidad. Como persona individual, me queda más o menos claro qué debería hacer para ser feliz, ¿no? Esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento. Aunque tiene su dificultad, obviamente. Pero como humanidad, como sociedad, ¿tenemos alguna responsabilidad con el resto, con la gente que nos rodea, con el resto de seres humanos? Más aún, ¿tenemos alguna meta o quizá deberíamos asimilar que somos personas que tienen una misma meta pero que vamos por separado? Parecen preguntas absurdas, ¿no? Pero somos responsables, ¿no? Pero no queda claro cuando se toman acciones dirigidas y consensuadas en ámbitos como por ejemplo el cambio climático, las energías renovables, la corrupción, la erradicación de la pobreza, los conflictos armados, etc. ¿Qué dirías? ¿Seguimos una meta unidos?
podemos llegar a esa unidad, esa felicidad juntos. Yo creo que no nos queda más remedio, porque la humanidad conformamos una unidad. Nacemos en el seno de la humanidad. Vivimos en la humanidad. Somos seres humanos. Y cada vez las ciencias se van dando cuenta de que cada parte afecta al todo y el todo afecta a cada parte. Es decir, es un conocimiento ya bastante consolidado el hecho de que vivir de espaldas a los demás nos degrada como seres humanos. Por otro lado, pienso que la gran herramienta es la sensatez, o sea, conocer realmente nuestro día a día, conocer las pequeñas cosas, que para eso también sirve la filosofía, para aprender de las pequeñas cosas. Y todos sabemos que un problema se va generando de a poco. Nos damos cuenta y empieza el inicio del problema con una palabra dicha a destiempo, con un despiste, con un ya lo dejaré y lo haré más adelante, y poco a poco se va generando un problema técnico en un electrodoméstico, un problema familiar porque no hablamos. ¿Y qué ocurre cuando el problema ya es muy evidente? Que no nos gusta, nos sentimos incómodos y buscamos una solución ya. Queremos una solución ya. Pero la solución tiene que ser arreglar el problema también con ese tiempo. Si el problema se ha generado en un año, la solución va a requerir como mínimo medio año. Así que, si los problemas que actualmente atenazan a la humanidad se han ido generando durante 2 siglos o siglo y medio, la solución va a requerir un tiempo, de como mínimo un siglo. Así que yo lo que aconsejo es paciencia, que es una paz activa, una paz trabajadora, sensatez y reconocer y aceptar que esto es la solución a estos problemas. Nos va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Pero la humanidad ha pasado por otros momentos difíciles y los ha superado. Por eso podemos tener esperanza. Y sobre todo la esperanza se tiene cuando uno está participando de la solución de esos problemas colectivos. Cuando uno no hace nada, no tiene esperanza. Y por eso también animo tanto a los jóvenes como a los adultos a hacer cosas artísticas, comunitarias, científicas, porque entonces van haciendo la esperanza una esperanza fundamentada. Esta entrevista ha sido muy interesante y me gustaría felicitar a todos los filósofos en este Día Mundial de la Filosofía. Solo puedo desear que la filosofía entre en el corazón de todos y pueda ayudar a aportar conciencia, unidad